Hola a todos. Creo que muchos de vosotros lo recordáis. Este es el vídeo en el que revisé paquetes de los suscriptores. Allí mostré a estos bellezas. Son transistores de potencia TK 152-100. Ahora 152-100. Muy inusuales y tremendamente potentes. Fueron fabricados en la URSS en 1985. Los parámetros son bastante fantásticos, incluso hoy en día. Transistor de estructura bipolar NPN. Corriente continua máxima permitida del colector de 63A. Impulsos de hasta 100A. El voltaje colector emisor depende de la clase del transistor, no del índice. Lo más importante es la potencia disipada por el colector de 350 vatios, y teniendo en cuenta el formato, parece ser cierto. Estos transistores, se podría decir, son de colección, ya que no se encuentran a menudo, naturalmente, ya no se fabrican. Es muy difícil encontrar análogos modernos con características similares. Usar una pieza de museo en algún proyecto es un pecado. Y no usarlos, si se trata de tales transistores, ya no es solo un pecado, sino un pecado imperdonable. Tenía muchas ganas de entender de que son capaces estos transistores y, para ser honesto, no solo me sorprendieron, sino que me asombraron sus capacidades. A los transistores de potencia se les pueden encontrar de 100 a 500 aplicaciones. Probablemente pensaste que haría con ellos algún tipo de fuente de alimentación o carga electrónica. Y tienes razón. A cosas tan potentes les corresponde estar en una carga electrónica. Para ser justos, diré que ya hice una carga electrónica. En el cuarto episodio de Robamos a los chinos, pero esa carga estaba basada en transistores de efecto de campo modernos. Creo que les interesará ver de qué son capaces los dinosaurios soviéticos, por eso inicié este proyecto. La carga electrónica funcionará en modo lineal. Este es el modo de funcionamiento más exigente para un transistor, y aquí son importantes las dimensiones de su carcasa, ya que el transistor actuará como un calentador, y toda la potencia se destinará simplemente a calentar el interruptor. Y su carcasa debe ser capaz de transferir ese calor. Radiador. Aquí tenemos una carcasa perfectamente adecuada. En primer lugar, es una buena base de cobre con una superficie considerable. En segundo lugar, es un montaje roscado, lo cual ayudará mucho en la disipación del calor. Si en la carga electrónica se utilizan transistores en carcasa 220, entonces la potencia máxima de carga no será superior a 80 vatios, o 40 vatios por transistor, si los transistores están en carcasa 247. La potencia máxima es de 150 vatios. Al usar un transistor en carcasa TOC 3, la potencia máxima de carga es de 200 vatios, es decir, 100 vatios por transistor. ¿Cómo funciona una carga de este tipo? Ya lo expliqué en el episodio Robamos a los chinos 4. El enlace estará en la descripción. Esta carga, de hecho, es un estabilizador de corriente. Es decir, si estableces una corriente de carga, por ejemplo, de una, independientemente del voltaje de la fuente de alimentación en prueba, aunque fluctúe, la corriente se mantendrá estable en el nivel establecido. El corazón del circuito es un circuito integrado de amplificador operacional dual LM358. Cada canal controla su propio transistor de potencia. Para el circuito de control se necesita una fuente de alimentación separada con un voltaje de entre 12 y 20 voltios, máximo 24. Puedes descargar la placa de circuito impreso junto con el archivo completo del proyecto en el enlace de la descripción. Este voltaje es necesario para alimentar el propio amplificador operacional y la fuente de referencia de voltaje en forma del diodo Zener ajustable TL431. El circuito integrado se utiliza como un simple diodo Zener, solo que de alta precisión. En el circuito del emisor del transistor de carga hay una resistencia de baja impedancia que actúa como sensor de corriente. Durante el funcionamiento de la carga, a través de esta resistencia fluirán corrientes bastante grandes, lo que provocará una caída de voltaje en ella. Este voltaje se envía a una de las entradas del amplificador operacional. A la otra entrada se envía el voltaje de referencia, que podemos cambiar manualmente girando el potenciómetro. El amplificador operacional intentará igualar el voltaje en las entradas mediante el cambio de su voltaje de salida. El cambio en el voltaje de salida provoca la activación del transistor del controlador. Al abrirse, más o menos, suministra voltaje a la base del transistor de potencia, lo que hace que éste también comience a abrirse, o cerrarse dependiendo de la posición del potenciómetro. Al abrirse, disminuye la resistencia de su transición. Por lo tanto, aumenta la corriente en el circuito, al contrario. El principio es muy simple. Exactamente lo mismo ocurre con el segundo transistor.
Se puede decir que los transistores están conectados en paralelo, pero son controlados por diferentes canales del amplificador operacional. Con este principio, se pueden conectar tantos transistores como se desee. Ya mostré como ejemplo un esquema de carga de 600 vatios, pero esto está lejos de ser el límite. Como lo veis en el esquema, he utilizado transistores compuestos, que son fáciles de manejar, pero también se puede usar uno normal. Precisamente para esto, el esquema tiene un controlador que está destinado a descargar el circuito integrado. El controlador asume todo el control, de hecho, junto con el transistor de potencia, forma un análogo de un transistor compuesto. Se pueden usar prácticamente cualquier transistor bipolar de conducción inversa, pero hay un matiz. Cuanto menor sea el coeficiente de ganancia de corriente del transistor de potencia, más cargado estará el transistor del controlador y, naturalmente, se calentará. Por lo tanto, elijan transistores con un coeficiente de ganancia superior a 100. Cuanto mayor, mejor. Sobre mis transistores. Son muy robustos. Tan robustos que ni siquiera el probador de transistores los detecta. En transistores tan potentes, por lo general, la ganancia es muy baja. Según el pasaporte, de 8 a 100. Pero lo más probable es que esté más cerca de 8, teniendo en cuenta que todos sabemos bien cómo se fabricaban los transistores soviéticos y cuál era su variabilidad. En general, los transistores del driver funcionan, pero con dificultad. Creo que valdría la pena reemplazarlos por unos más potentes. Sobre la construcción. Los transistores me llegaron con sus disipadores originales. Tan monstruosos como los propios transistores. Los colectores de los transistores son comunes, no es necesario aislarlos del disipador. Pero sí es necesario aplicar pasta térmica. Sí, naturalmente, todo esto debe ser ventilado, lo más intensamente posible. Toda la potencia se disipa en los transistores en forma de calor. Así que es un calentador completo. La resistencia indicada es responsable del límite superior de la corriente de salida. Cuanto menor sea su resistencia, mayor será la corriente. Con estos valores de componentes, la corriente máxima que se puede ajustar en la carga será de alrededor de 15 A. Y no debería aumentarse, ya que para los transistores indicados esto está cerca del límite. Cuanto mayor sea la corriente de carga, más se calentarán los sensores de corriente. Es preferible mantener su resistencia dentro de los límites de ohm. Pero, cuanto mayor sea la potencia, mejor. Recomiendo usar resistencias de 15 a 20 W. En mi caso, en el circuito del emisor de cada transistor está conectado un sensor de corriente en forma de dos resistencias conectadas en paralelo, de 5 ohm cada uno. Y eso es muy poco. Las resistencias se calientan mucho con corrientes de 20 A. Se necesitan más potentes. Montado, conectado, es hora de probar. La alimentación de aproximadamente 12 vatios para el circuito de control en mi caso se suministra desde una batería de níquel-cadmio. Vamos a cargar una fuente de alimentación de laboratorio muy potente. Tiene un indicador de voltaje y corriente. Con ellos determinaremos y entenderemos cuánta potencia disipa la carga. Voltaje en la fuente de laboratorio. Lo ajustaremos a unos 20 voltios. Comenzamos. No nos andemos con rodeos y ajustemos el potenciómetro de la carga. Ajustaremos la corriente a 20 amperios. Dejé la carga encendida, fíjense, sin ventilador, durante 1 minuto. En este momento, nuestra carga está disipando una potencia colosal de 400 vatios para 2 transistores. Conecté un termómetro al transistor. Como podemos ver, con tal potencia, la temperatura de los propios transistores es baja. Por lo tanto, esto no es el límite para ellos, ni mucho menos el límite. El disipador se calienta más y más rápido, lo que confirma una vez más que el cuerpo del transistor logra transferir el calor de manera muy rápida y efectiva al disipador. Y la pasta térmica hace su trabajo. Luego, reemplacé la resistencia indicada por una de 1K para aumentar la corriente de carga. Extraje hasta 35 A. No está nada mal. Estos transistores son capaces de más. Pero los sensores de corriente en forma de resistencias de baja impedancia están funcionando más allá de sus capacidades. No mediré la temperatura en ellos. Es mucho más de 100 grados. Y al final decidí ir a por todas. Ajusté en el laboratorio 20 voltios y cargué la carga con una corriente de 30 amperios. Y eso ya son 600 vatios de potencia, o 300 vatios en cada transistor, en forma de calor purísimo. Menos la potencia que se disipa en las resistencias. Repetiré por si acaso sobre la elección de transistores. Si están en el encapsulado TOL 247, se pueden extraer 70 vatios de cada transistor. 2 transistores, 140 a 150 vatios.
Si los transistores utilizados están en el encapsulado TOL 220, cada transistor 40 vatios. La corriente máxima de carga es igual a la suma de las corrientes de colector de las llaves utilizadas. Por ejemplo, para las llaves tipo 142 es de 10 A. Por lo tanto, la corriente máxima no debe ser mayor de 20 A, y mejor 15, para tener un pequeño margen. Lo mismo se puede decir sobre el voltaje. Con esta configuración, no recomiendo aplicar más de 40 voltios a la carga. Y lo más importante, sea cual sea la corriente o el voltaje, hay que entender que esta carga puede disipar un máximo de 150 vatios. Es mejor instalar un batímetro en la entrada para no exceder accidentalmente la potencia permitida. ¿Qué puedo decir sobre mis transistores? No he visto nada más potente. Esta cosa soviética puede disipar fácilmente 300 vatios. No, es un monstruo. Aún así, averigüé las capacidades máximas de estos transistores. La potencia declarada por el fabricante es de 350 vatios. Logré obtener 500 vatios de un solo transistor. Desafortunadamente, la cámara no estaba cerca, y mientras la traía, el transistor ya había pasado a mejor vida. Funcionó durante unos 30 segundos y disipó 500 vatios de calor. Cualquier otro transistor se habría quemado instantáneamente con esa potencia. Sé lo que queríais escribir. Ya que el transistor se quemó, corta la tapa y muestra qué hay dentro. Dicho y hecho. El transistor consta de dos partes. La terminal del emisor, con dos cables multifilares, está soldada a una placa metálica masiva. Esta, a su vez, está soldada en 4 puntos al cristal. La base está en el centro. El propio cristal está soldado a un sustrato de cobre. El cristal es un círculo con un diámetro de 17 milímetros y un grosor de mm. No lo romperé, ya que no podremos ver nada. De hecho, la mayor parte de este círculo es una placa, probablemente de tungsteno. De ahí su gran peso. Y el propio cristal de silicio está en forma de una capa delgada bajo el sellador. Todo esto se parece mucho a un tiristor en una ejecución de pin. Y antes de despedirme, les recuerdo que encontrarán todos los enlaces necesarios, incluyendo el enlace para descargar el archivo con la placa de circuito impreso, en la descripción. No olviden suscribirse a mi Instagram, donde subo fotos de nuevos proyectos. Y si surgen preguntas relacionadas con la electrónica, siempre se pueden hacer en nuestros grupos. Eso es todo de mi parte. Como siempre, estuvo con ustedes Kasionake. Y hasta la próxima. Toca.